Cenar Sanar, capítulo 83, sexta temporada. Para los faltos de fe y quienes le buscan. Si el ser humano solo confía en lo que ven sus ojos, en realidad está ciego porque limita su horizonte de manera que se le escapa precisamente lo esencial, porque tampoco tiene en cuenta su inteligencia. Las cosas realmente importantes no las ve con los ojos de los sentidos, y en esa medida aún no se percibe bien de lo que es capaz de ver más allá de lo directamente perceptible. Querida y amada comunidad de oraciones en video, hay personas con fe y personas sin fe, personas que la tienen y viven como si no la tuvieran, y personas que no la tienen y quisieran tenerla. Personas que nacen en el seno de una familia creyente y son casi genéticamente creyentes. Personas a las que nadie les habló de Dios, no lo conocen por falta de experiencia divina. Carecen de sensibilidad para las cosas espirituales. La fe no les dice nada porque no pueden imaginar lo que es tenerla. Personas que perdieron la fe que alguna vez tuvieron. Se les quedó por el camino y no les interesa mucho por dónde. No les dice nada porque se aburrieron de lo que creían. Personas ansiosas por encontrar un sentido a la rutina de sus vidas. En este breve espacio, quisiéramos explicar a los creyentes que más allá de crisis conyugales, nunca han experimentado lo que es vivir sin fe. El problema de quien carece de fe, porque digamos que de entrada, aunque no sea consciente, quien no tiene fe tiene un problema muy serio. Para comenzar, se pierde de conocer mucho de la realidad y en concreto lo más elevado. Puede alcanzar solo una visión muy superficial de la vida humana, lo que se ve, lo que se oye, lo que se come, lo que engorda, lo que enferma, etc. Pero el hombre es bastante más que una máquina que procesa comida, trabaja y se reproduce. Quien pierde el espíritu humano, que es lo más maravilloso del hombre, pierde mucho, y la relación con Dios es la expresión más alta del espíritu humano. Pierde la trascendencia, y su vida queda así encerrada en una cárcel de la inmanencia de este mundo. Podrá disfrutar de muchas cosas, divertirse, pero su vida se ha convertido en un camino hacia el cáncer y la tumba. Es duro, pero no cabe esperar otra cosa. Pierde el sentido más profundo del amor, que sin espíritu queda reducido a mero placer. Se le escapa el sentido más profundo de la vida. ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? No sabe de dónde viene ni a dónde va. No es capaz de alcanzar lo único que definitivamente importa. No tiene una sola respuesta para sus problemas cruciales de la existencia humana. Quien dice que solo creerá, que lo toque y vea. Si no lo veo, no creo. En realidad no sabe lo que está diciendo. La realidad más profunda de las cosas no está al nivel superficial y por tanto está fuera del alcance de los sentidos. No se ve con los ojos, no se pesa en la balanza, ni siquiera se alcanza con un microscopio. Se ve con la inteligencia, pero más allá de donde llegan los sentidos. Y la verdad más grande, como es la vida íntima de Dios, supera incluso esta capacidad intelectual de ver. Solo se accede a ella mediante la fe. De un modo brillante y resumido, se lo explica el zorro al Principito cuando le dice: no se puede ver sino con el corazón. Lo esencial está oculto a los ojos. Un hombre sin fe, amados hermanos, nunca llega a entender alguna de las cosas más importantes de su vida. Por ejemplo, la felicidad y las ansias de lo infinito, las realidades espirituales, el sentido de la vida. ¿Para qué estamos acá?
los anhelos más profundos de la persona, el fracaso, el dolor, la muerte, en general, tanto propia como de los seres queridos y sobre todo los que vienen después. Quien se cierra en su no creencia tiene cerrado el acceso a Dios, a la redención y a la salvación, cerrado a la trascendencia. Está cerrándose a su propio desarrollo más pleno y sobre todo a la felicidad perfecta. En el ser humano hay unas ansias de infinito que no es posible reprimir. Nada de este mundo lo satisface plenamente, porque las cosas de aquí le quedan chicas. Esas ansias de infinito serán saciadas después de esta vida. Por eso, quien está cerrado a la trascendencia está frustrado existencialmente, pues le resulta imposible concebir cómo posible la satisfacción de la tendencia más radical de su ser, su tendencia a la plenitud. Únicamente donde vemos a Dios comienza realmente nuestra vida. No somos un producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto del pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, amado. Cada uno de nosotros es necesario. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por su palabra, por su pan dulce del alma. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él, la tarea de pastor, de pescador de hombres. Puede ser a veces gravosa, pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio de alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Un hombre sin fe se está perdiendo de lo mejor de la vida. Dios y la vida eterna quedan fuera del horizonte de su vida y de su alcance. Algunos con buen corazón pueden ocuparse de cosas muy nobles, como la ciencia o el arte, también contribuir al bien temporal de los demás. Todo esto es muy bueno, pero falta algo, o en realidad mucho: la apertura al infinito y la perfección, que da sentido y valor a lo que hacen. Para ellos, este bien en cierta manera se convierte en un camino hacia Dios. Otros, quizás coherentemente con su visión materialista de vida, quien no cree en la trascendencia queda encerrado en la materia, viven en la frivolidad. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pueden distraerse, entretenerse. Distraerse significa dejar la atención de lo más importante. Y entretenerse, entretener, pasar ligeramente un rato entre dos cosas. Divertirse, ocuparse jugando con cosas livianas. Vivir en y para la pavada. La sociedad actual les ofrece todo tipo de medios para conseguirlo y pueden distraerse, entretenerse y divertirse con bastante éxito. Y de a ratos olvidarse de quiénes son. Pero no se realizan, están perdiendo su vida. Pueden pasar su existencia distraídos, entretenidos y divertidos, con la atención fuera de lo que conducirá a una vida realizada. Incluso morir sin darse cuenta. Pero al final se desvelará el misterio y se verá cómo se han frustrado su existencia, llenándola de nada. Hay quienes repiten una frase gastada: es duro ser no creyente, como si la postura de los creyentes fuera más cómoda, como si los creyentes fueran más honrados al no creer, al precio de su inseguridad. Ser creyente es mucho más seguro y al mismo tiempo también es más exigente. Es cierto que sin fe se carece de la seguridad del creyente. Y esto no puede no ser duro, pero también puede resultar muy cómodo. No se puede conocer el interior de las personas. Hay quienes para estar cómodos pagan el precio de vivir en la oscuridad. No se comprometen con la verdad, ni siquiera la buscan. Viven tranquilos en su ignorancia para no exponerse a tener que hacer aquellas cosas que les exija la fe si la encontraran. Y por eso han preferido no buscarla.
No están condenados a no creer quienes son honestos consigo mismos. Nunca abandonan la búsqueda de la verdad. La curiosa pretensión del agnóstico, que resulta realmente curioso su planteo, afirma la imposibilidad de conocer lo que él no conoce. ¿No sería más razonable afirmar simplemente que él todavía no pudo conocer lo que no se conoce? Hace una extrapolación que no es válida. Pasar de un dato particular, su no conocimiento personal de Dios, a la afirmación general de la imposibilidad del mismo. Pero el que no conozca no demuestra en lo más mínimo que sea imposible. La fe es un tesoro escondido en un campo. No haberlo encontrado todavía no alcanza para negar su existencia. Solo prueba que debemos seguir buscando. En cambio, parece bastante irrefutable el hecho de que muchas personas, cuerdas, no estén locas. Han vendido todo lo que tenían para comprar ese campo. Quien no cree, arriesga demasiado. La fe no es una cuestión de probabilidades, tampoco de cálculos, de intereses y de conveniencias. Pero hace ya mucho tiempo una mente matemática como la de Pascal planteó las siguientes alternativas. Si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Si creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada. Si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Si no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada. Pero no es cuestión de apuestas. La fe no es una apuesta, aunque por cálculo de probabilidades tenga más chances de ganar. No cree el que quiere, sino el que puede. La fe es un don que Dios no niega a nadie. Es un misterio de la gracia y la libertad humana. Impresiona ver a Jesús dar gracias al Padre Celestial porque se ha mostrado a los humildes y ha ocultado a los que se tienen a sí mismos por sabios y prudentes. Dios se esconde y se muestra. Solo los humildes son capaces de ver. La verdad no se impone. Cada uno debe recorrer el camino que conduce a ella. Un camino muy personal, que es buscar la verdad y ponerse en condiciones de poder encontrar a Dios. No se trata de conseguir entender a Dios, sino de encontrarle. Y cuando se le encuentra, entonces se entiende y sobre todo se le ama. Ser capaz de escuchar a Dios y ser capaz de hablar a Dios. ¿Cómo se llega a encontrar a Dios y escucharlo y hablarle? Hay que aprender a hablarle a Dios. Uno puede ser o volverse sordo a las cosas de Dios. El órgano de Dios puede atrofiarse hasta el punto de que las palabras de la fe se tornen completamente carentes de sentido. Y quien no tiene oído tampoco puede hablar, porque la sordera y la mudez van unidas. Entonces, habrá que aprender a hacerse capaz de comunicarnos con Él. Poco a poquito, se aprende a escuchar o a leer sus escrituras cifradas de Dios, a hablar su lenguaje, a entender a Dios. Aunque nunca del todo, poco a poco uno mismo podrá orar y hablar con Él. Al principio de manera infantil, en cierto modo siempre seremos niños, pero después cada vez mejor con sus propias palabras. No hay fórmulas mágicas, hay recorridos. En primer lugar, con la apertura a la trascendencia. Quien descarta de entrada la posibilidad de lo sobrenatural, encerraría la puerta a la verdad. Estaría rechazando a priorísticamente la existencia de algo que no es irracional. Y con esa actitud obviamente difícilmente encontrarán aquello cuya existencia rechaza voluntariamente. Pero no es que la verdad se le oculte, sencillamente la niega. Después, con todo lo que favorece la actividad del espíritu, arte, poesía, música, las expresiones del espíritu humano, con un realismo filosófico,
con lectura de vidas ejemplares como la de los santos y en particular con el recorrido de los grandes conversos de la historia, con la lectura y comprensión y escucha de su Sagrada Escritura, pues Dios nos habla a través de ella, con oración, incluso aunque parezca que no sirve de nada. Dios escucha aunque yo no sea consciente en su presencia. Dios se hace amar, mis amados hermanos, antes que hacerse comprender. A Dios lo conocemos más a través del amor que de la inteligencia. Juan entendió más a Jesús no porque fuera más inteligente, sino porque amó más y por tanto tuvo más intimidad con él. Quien no lo entiende debería comenzar a tratar de amarle y lo acabará entendiendo. El camino inverso no es el éxito seguro, no es cuánto sabemos de su palabra, sino cuánto le amamos a ciegas. Y a quien lo entiende, todavía le queda el camino por recorrer para llegar a amarlo con todo el corazón. Buscarlo, intentar dirigirnos a Él, incluso antes de creer en Él. La fe es un acto de conocimiento, pero también supone el ejercicio de la voluntad. Hay que querer creer. Es difícil que alguien, queriendo no creer, llegue a creer. Dios no fuerza nuestra libertad. Son muy raros los encuentros inesperados, pero la fe es sobre todo un encuentro. No se le alcanza por razones intelectuales, sino que la inteligencia se rinde cuando se encuentra delante de Dios. En concreto, un encuentro personal con Cristo, de quienes los creyentes afirmamos que vive y por eso es encontrable. Hay un riesgo muy frecuente, y no es de pocas personas, caer en la tentación de crearse una fe a su medida, según su propio gusto. Pero esto sería un autoengaño notable. La verdad tiene que venir de afuera, en este caso de Dios. Solo puede provenir de Él. Por nuestra cuenta podemos llegar a conocer algunas cosas de Dios, pero lo más importante es lo que Él revela, que es inaccesible a nuestra inteligencia. Amada hermana y hermano que me escuchas, permítete ir más allá de las apariencias, más allá de este mundo material. Permítete descubrir las realidades más profundas y el verdadero sentido de cada cosa, el sentido de la vida, y penetrando en el misterio podrás encontrarte con Dios. Los creyentes deberíamos tener un sano complejo de superioridad, que en realidad no es un complejo propiamente dicho, es simplemente el gozo de vivir una realidad superior, saberse llamados a algo más grande, a la vida eterna. La fe da respuesta a los interrogantes más importantes de la persona, los más vitales, acuciantes, agudos, lo que el hombre no puede llegar a plantearse, los que moldearán nuestra vida según la respuesta que se nos dé. Quien carece de fe no lo resuelve, sencillamente necesita negarse a planteárselos, porque sabe que no puede encontrar respuesta para ellos. Las cuestiones de fe requieren fe. Esto es obvio. Para creer, hay que tenerla. Quien no la tiene, no la puede ver. Pero también es cierto que muchas cosas no cierran sin fe. La existencia del mal, la vida después de la muerte, el sentido del dolor y un largo etcétera. Y las cosas de la fe cierran. No son fábulas descolgadas. Llegan a explicar el mundo de un modo totalmente coherente. La fe no es demostrable, pero sí que creer es razonable. Mucho más razonable que no creer. Esta vida, mis amados hermanos, nos trae muchas cosas maravillosas, pero hace que se pierda mucho la espiritualidad natural del ser humano, que se deterioren nuestros valores tan esenciales y tradicionales como la convivencia,
el amor, el cariño, el respeto por nuestros semejantes. No obstante, la tecnología también nos ayuda a comunicarnos de forma increíble con los que piensan de forma parecida a nosotros y hasta con los que piensan todo lo opuesto. Este capítulo hemos dedicado a los que encuentran hermosas muchas de las cosas y del sentido que Dios nos regala, y también a quienes quieran encontrarlo, a quienes desconfían de que existen, a quienes se han llenado de ideología materialista, a quienes piensan incompatible con nuestra fe creyente, a los que desearían que todo fuera cierto, pero siguen dudosos. A todos ustedes de corazón está dedicado nuestro canal. Solo te podemos decir que no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer contigo si te pones en sus manos. Si le sigues, Él te educará, no te enseñará cosas que no sabías, pero sí que hará de ti alguien que no existía. Hasta que no le des la bienvenida a Dios en tu corazón, nunca sabrás lo que es un amor verdadero. Como la luz de una vela en la oscuridad, así te iluminará. Bendito aquel que en Dios confía y por Él se guía. Será bendecido él y su familia, porque nada es imposible para nuestro Dios, y quien cree en Él podrá comprobarlo. Oren, mis amados hermanos, crean, confíen. Su vida será diferente. Tengan fe, y lo imposible será posible gracias a Dios. Gracias por su infinita paciencia y nos escuchamos la próxima ocasión.